Gracias por continuar informándose con Noticiero Hechos. Estamos en el día jueves, ya 29 de octubre de 2020. Esta mañana, como se lo veníamos adelantando, vamos a conversar con la ministra de Cultura, Suzy Callejas. La pandemia pues ha venido a cambiar muchísimas cosas en El Salvador y en el mundo. Este año, pues 2020, se puede considerar un año de muchas subidas y de muchas bajadas, pero que ya está llegando al final. Esto definitivamente pues ha hecho cambios. Proyectos que estaban programados pues se han tenido que postergar debido a la situación de emergencia en la que ha entrado la humanidad, y El Salvador, como decíamos, pues no es la excepción. Aquí de hecho pues todavía estamos en una condición muy frágil en cuanto a contagios, y es por eso que se hace el llamado constantemente, todos los días, a mantener las medidas de precaución. Sabemos que algunos parques y algunos centros de cultura han abierto, pero también bajo ciertos controles, que no se puede, digamos, hacer la vida que teníamos previo a la pandemia. Esta mañana vamos a conocer cuál ha sido, digamos, el impacto de esta emergencia sanitaria en la vida cultural del país, en una conversación con la ministra Suzy Callejas. Ministra, un gusto saludarla, bienvenida a Noticiero Hechos, qué bueno que puede acompañarnos. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y gracias porque nos acompañan desde sus casas. Exactamente. Ministra, digamos, ¿cómo puede describir usted el impacto de la pandemia en la vida cultural, en la vida recreativa del país, considerando que muchas de estos lugares que son visitados por los salvadoreños y también por extranjeros que venían, pues de pronto tuvieron que cerrar? Ahora se abre, pero se abre en otras condiciones, bajo, digamos, ciertos lineamientos de trabajo muy distintos a los que teníamos previo a la pandemia, cuando veíamos de pronto un despegue de muchos lugares, mucha curiosidad de la gente por ir, y de pronto pues aparece esto y nos cambia todo. Bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, obviamente el sector cultural y el sector turístico fuimos los primeros que tuvimos que cerrar. Todo el sector que se dedica al entretenimiento, pero también las artes y la cultura de la población, fuimos los primeros que tuvimos que cerrar debido a la pandemia, y obviamente uno de los sectores que más afectados se han visto económicamente, en pérdida de empleos, pues la situación económica ha sido bastante sufrida para todo este sector. Hablo desde circos, restaurantes, cines, compañías de teatro, de danza, de música, compañías que montan eventos, ¿no? Productores, las producciones en general. O sea, este año creo que había un calendario de actividades durante todo el año, de conciertos, de ferias, de festivales, que bueno, simplemente no se pudieron hacer, y de hecho ya estamos sentándonos con los organizadores para ver qué se puede retomar para el próximo año y de qué manera. Sin embargo, las cuarentenas generales y obligatorias sí que hicieron, y ahora estamos viendo como país los efectos comparados con el mundo, ¿no? Yo creo que todos hemos visto también el alza de casos en Europa, sobre todo México está a punto de cerrar también, toda la región centroamericana que se mantuvo en cuarentena. Nosotros estamos moviéndonos en otra fase en este momento. Eso no quiere decir que tenemos que bajar la precaución o que ya no cumplir las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, etcétera, porque al final eso es lo que nos mantiene en un camino, digamos, positivo hacia la reactivación económica, pero también hacia la reactivación cultural, ¿verdad? Abrimos en octubre los espacios culturales, sobre todo iniciamos con aquellos espacios cerrados que nos dan un nivel de control más amplio, ¿verdad? Teatros, museos. Luego seguimos en la siguiente etapa con los parques nacionales que ya están abiertos, y también hemos implementado la reserva vía internet de la entrada a través de MarketSV. Esto es con la finalidad de que ya sabemos cuántas personas van a llegar. Estamos trabajando con aforos limitados. Eso quiere decir que la capacidad máxima de nuestros espacios no la podemos exceder. Al contrario, estamos a mitad todavía en el mes de octubre, y eso ha sido bastante positivo. O sea, ya casi más de, solamente en teatros nacionales, hablando de Teatro de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, hemos tenido más o menos 4,000 visitantes ya durante estos 3 fines de semana que hemos estado abiertos, y ha sido bastante positivo porque la gente, no hemos tenido que recordarle a nadie el uso de las medidas de bioseguridad. Al contrario, cada quien va consciente de que se va a cuidar, de que incluso dentro del espacio de butacas tú vas con tu clúster, tu familia, tus amigos, y entonces solamente podés interactuar con ese clúster y tenés que estar separado, ¿no?, del siguiente clúster que está al lado tuyo. Ha sido positivo para nosotros desde Cultura, porque también
Hay elencos que pueden hacer sus conciertos con mascarilla, en el caso de la Orquesta Sinfónica de El Salvador, pero en el caso de las compañías de danza, por ejemplo, los elencos o de teatro, necesitan quitarse la mascarilla para poder hacer su trabajo, y eso les deja a ellos en una vulnerabilidad, digamos, que si el público no responde con responsabilidad, claro, pues obviamente ya es una vulnerabilidad para todos los que estamos ahí. Sabemos que digamos, algunos lugares generan algún tipo de ingresos para cultura, que no es mucho porque las entradas pues son bien simbólicas, pero esto me imagino también ha representado una disminución en los pocos ingresos para mantener estos lugares, ministro. Todo este año significó una disminución, o sea, nosotros realmente sí no se logra recaudar por espacio lo suficiente para poder mantener incluso el mismo espacio, o sea, como para hacer una reinversión. Pero sí, en efecto, las actividades especiales, que es el fondo donde van estas entradas a los teatros, a los museos, a los parques nacionales, son gran parte del presupuesto que está contabilizado de cultura. No es que nos dan un presupuesto y más eso, sí, al contrario, ya está contabilizado, hay una presunción de cuánto vamos a ganar cada año. Este año no hemos ganado nada, y de hecho acabamos de tomar la decisión con el ministro de Hacienda de mantener las entradas gratuitas durante todo 2020, porque sabemos también que el impacto económico hace que lo primero que tú recortás dentro de tu familia, al ya no tener los mismos ingresos, o al tener, o un miembro de la familia tal vez ya no tiene trabajo, gana menos, su empresa está en problemas, pues obviamente es la parte de recreación, claro, es la parte cultural. Entonces obviamente no queremos que eso suceda, entonces vamos a apoyar a las familias salvadoreñas desde ahí. Sabemos que es una inversión, pero también creemos que va a generar sus frutos. Ya 2021 pues entra un nuevo tarifario, de hecho, que estaba trabajándose en 2019, no es un tarifario que nos acabamos de inventar, y simplemente hemos decidido frenar la vigencia del tarifario para que empiece hasta el próximo año. Me imagino que los lineamientos de trabajo van para todas las actividades y todo lo que depende del Ministerio de Cultura, el establecer, digamos, estos lineamientos para las personas que van a visitar y también para las personas que trabajan en estos lugares, porque el hecho de tener contacto con público ya pues nos pone en un alto nivel de vulnerabilidad. Por supuesto, eso es lo primero. O sea, nosotros hemos dividido las compañías grandes, por ejemplo, se han dividido en 2 clústeres, en el caso del Ballet Folclórico Nacional o de la compañía de la Orquesta Sinfónica de El Salvador. También nos hemos dividido las personas que son adultas mayores, porque tenemos varios músicos o bailarines que ya entran en esta categoría y que tienen enfermedades preexistentes, que son crónicas, etcétera, están en sus casas, muchos de ellos, o sea, no los hemos llamado a trabajar, a pesar de que, digamos, ya no hay una sombría jurídica para hacerlo, pero se ha tomado la decisión desde lo que podemos hacer laboralmente y también en coordinación con los sindicatos. Esto es bien importante porque la mayoría de personas creemos a veces que nos vamos a enfermar en el trabajo, pero dejamos de considerar que también circulamos en el supermercado, que tal vez fueron a comer a algún lugar, que tal vez fueron a la fiesta el domingo, fueron a visitar a alguien los fue a visitar, y todos estos son agentes de contagio, ¿no? De probable contagio. Exactamente. ¿Sabe que de hecho hay un estudio que dice de que el comportamiento que tenemos con gente que consideramos de confianza se vuelve, digamos, en el factor más peligroso en cuanto a riesgo de contagio, porque de pronto pensamos, no, son mis amigos, ninguno va a estar enfermo, y no sabemos dónde han estado y con quién han estado, o digamos el descuido que pueden haber tenido al utilizar una mascarilla, o al no desinfectarse las manos, o entrar en esa fase de confianza de, este es mi grupo de familiar y aquí pues nadie puede estar contagiado. Y estaba leyendo pues un reporte donde se hablaba de eso, que ese es el factor que en el mundo está jugando en contra, no tanto, digamos, la desconfianza de tener contacto con otras personas, sino con el grupo más cercano, y es ahí donde se da, digamos, el principal factor de contagio. Claro, tus hijos adolescentes que también salen, etcétera, vos al final siempre los vas a abrazar cuando llegan a la casa, o sea, y eso ya es un factor de contagio. Sin embargo, no estoy diciendo que no abracen a los niños, sino que en verdad todos tenemos que seguir teniendo cuidado, nadie está exento de esto, y también creo que no hay que discriminar a quien tiene, al que se contagia, ¿no? A la persona que se contagia, al contrario, hay que tomar todas las medidas de bioseguridad
puedan mandarlo a su casa, reportarlo al 132, que le den la medicina, o sea, que le hagan la prueba para asegurarnos también. Recordemos que es tiempo de influenzas en general, es tiempo de dengues. Ha bajado muchísimo según los números que tiene el Ministerio de Salud, y eso es gracias a que todos estamos usando la mascarilla y que todos tenemos unas precauciones que antes no teníamos, ¿verdad? Entonces, el llamado sigue siendo para el público salvadoreño. Vamos a continuar con las etapas de reapertura de los espacios culturales. Ya para noviembre pasamos de un 50 a un 75% de la capacidad máxima de los espacios, pero eso también requiere que ustedes nos puedan seguir ayudando cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Pero de hecho, ministra, hay una especie de alerta, ¿no?, respecto al tema de los casos, porque de pronto incluso se comenzó a mencionar la semana anterior que podríamos estar ante una segunda ola, porque de pronto, digamos, teníamos menos de 100 casos al día. Se llegó a un momento en el que todo el mundo pensaba de que la situación había comenzado a disminuir de una forma considerable, pero hoy, por ejemplo, tenemos más de 180 casos y estamos acercándonos a los 200 diarios. De hecho, hay unos pequeños picos en algunos días donde pues el número vuelve, digamos, al número de casos que habíamos visto en fechas anteriores. Esto también puede impactar, por ejemplo, las actividades que ustedes desarrollan como Ministerio de Cultura, porque de pronto, digamos, si hay un incremento de casos, se tiene que tomar medidas nuevamente. Por supuesto, pero ojo, nosotros siempre yo por eso siempre que estoy hablando de la agenda cultural, siempre pongo así con corchete, negrito y toda la cosa, de las actividades podrán ser canceladas en cualquier momento en el que sea necesario. Lo vamos a avisar, lo vamos a informar, pero ojo, también es cierto que el mundo en general está en una segunda oleada de COVID, ¿verdad? Al contrario de Europa, que nosotros nos tardamos más en abrir, y esto también hay que valorarlo, o sea, claro, a la hora de criticar tal vez en el momento álgido de la cosa, todos decimos, no, la cuarentena, esto, lo otro, la emergencia, estamos siendo demasiado exagerados, no, eso es lo que nos ha permitido que hoy por hoy estemos preocupándonos por 180 casos, ¿verdad? Sí. En Europa se están preocupando por 20,000 casos al día. Esto sería catastrófico para nosotros. Incluso el presidente da un informe diario, ¿verdad?, de la cantidad de pruebas que se hicieron, de los casos que se encontraron positivos y de cuántas camas todavía tenemos a disposición en el Hospital El Salvador. Esto es bien importante. Entonces también, claro que la agenda cultural puede cambiar de un día al otro. O sea, si hoy hay un repunte y hoy mismo el Gabinete de Salud, el presidente dice, se cancelan las actividades, el sábado no hay actividades, o sea, el viernes no hay actividades. Pero por eso es importante que que nos mantengamos informados a través de las redes sociales, que es lo más inmediato. Pero la agenda continúa, los planes continúan, las compañías siguen trabajando. También obviamente vamos a responder a la emergencia cuando tengamos que responder a la emergencia, pero en este momento todavía no se ha valorado la posibilidad de un cierre en los teatros, en la agenda cultural. Obviamente hay algunos cercos sanitarios que se han puesto en algunos municipios, que es donde hay los repuntes más altos, según población también. Entonces vamos a ir viendo. Por ejemplo, algunas actividades se tenían planificadas, por ejemplo, la apertura de los parques arqueológicos. Sí. Varios de ellos están en la zona de San Juan Opico. Entonces, cuando estaba el cerco, se aplazó la apertura. Y así vamos cada vez. O sea, si en algún momento en un municipio hay un cerco sanitario, obviamente se van a cancelar las actividades de ese municipio y luego se retoman cuando ya sea posible. Ministra, ¿qué tantos retrasos representa, por ejemplo, la situación de emergencia sanitaria, la aparición de la pandemia, en el desarrollo que se estaba teniendo pues a nivel cultural? De pronto vimos un despegue de muchos lugares que se volvieron centros de atracción de mucha gente en El Salvador. Por ejemplo, lo que pasó con el Palacio Nacional, claro, que abre sus puertas y el número de visitantes era increíble. Pero de pronto aparece esto, digamos, ¿qué tanto representa un retraso en las agendas que se tenían previstas para este año? Pues ahora estamos tratando de retomar, lo que pasa que hemos tratado de retomar justo en el último trimestre del año, ¿no? Legalmente también nosotros tenemos que hacer un cierre fiscal, sí, no nos permite, digamos, seguir retomando. Los presupuestos se vieron completamente afectados en el momento de la pandemia al tener este problema de ingobernabilidad con la Asamblea Legislativa. Pues obviamente el gobierno central recogió todo lo que podía de todas las demás carteras para poderlo poner en el combate de la pandemia en las arcas de salud, ¿no? Y sobre todo, bueno, para poder
trabajar con todos los salvadoreños desde la emergencia, desde una emergencia de salud, que fue una emergencia humanitaria también, porque ahora seguimos repartiendo paquetes de alimentos, no porque nos sobró la comida y hay que darla, sino porque la gente realmente tiene la necesidad, ¿verdad?, las familias salvadoreñas. Esto representó, me atrevo a decir, estamos haciendo de hecho el estudio, el balance, más o menos un 50% en el retraso, digamos, de los planes desde el Ministerio de Cultura, que sería la gran plataforma de gestión cultural nacional, pero eso no significa que no vayamos a retomar el 100. Por ejemplo, uno de los proyectos que a mí más me preocupaba realmente que se pudiera retener más tiempo o incluso perder, porque hemos perdido incluso cooperación internacional, porque todos los países obviamente regresaron el dinero a sus arcas porque todos los países están en crisis realmente. Claro. Entonces, era la biblioteca, por ejemplo. Sin embargo, no, seguimos trabajando con la construcción de la biblioteca. Ya hemos avanzado, de hecho, a pesar de la pandemia logramos hacer algunos avances y ahora ya pronto, la primera semana de noviembre, recibimos ya la primera delegación técnica, ya solamente para ver el tema de la construcción, ¿verdad? Y todas las medidas que hay que tomar en el centro histórico. Creo que es un punto importante recordarle a las personas de que cuando el presidente visitó China continental, uno de los proyectos que se propuso y que se dijo se iba a desarrollar aquí en El Salvador era el tema de la biblioteca en el centro de la ciudad. Entonces, claro, me imagino que son los cooperantes chinos los que van a venir y que van a analizar, digamos, las factibilidades que hay para construir esta biblioteca en el centro de la ciudad. Ya las factibilidades fueron analizadas y ya de parte de la cooperación china también se aprobó el proyecto. Obviamente todo esto fue antes de la pandemia, claro, ¿verdad? A pesar de que ellos hayan dicho sí, es una de las factibilidades, sí se da, sí se puede, sí lo haremos, y se firmó un convenio y todo, pues obviamente el país donante, porque esto es una cooperación no reembolsable para El Salvador, o sea, no viene de un préstamo, sí, es una cooperación, es una inversión de parte del gobierno chino, pues obviamente ahora ya estamos hablando de, pasó la pandemia, y todas las cosas se quedaron en veremos. De hecho, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer la ampliación de la Sala Nacional de Exposiciones. Esto era con cooperación también, con fondos de la Fundación Howard Buffett. Y en algún momento de la pandemia, pues obviamente todas las fundaciones, no solamente las millonarias, como en el caso de Howard Buffett, sino también se repensaron todos los proyectos de inversión y uno de los proyectos que se cayó, digamos, por la pandemia, que era un proyecto emblemático, sí, fue la ampliación de la sala. Sin embargo, hemos seguido hablando después de la pandemia, o sea, después del momento de emergencia, más bien, porque la pandemia no ha pasado. Después del momento de emergencia hemos seguido hablando y, por ejemplo, ellos decidieron donarnos los diseños para nosotros, porque ya estaba construida toda la carpeta técnica, de hecho ya habíamos cerrado tenemos 2 años con la Sala Nacional de Exposiciones cerrada. En el Parque Cuscatlán. En el Parque Cuscatlán por este megaproyecto. Entonces, se logró llegar a un acuerdo con ellos de que nos donaran los diseños, las carpetas técnicas y demás, y que sigamos buscando fondos en conjunto con apoyo de ellos para poder construir eventualmente esta ampliación de la Sala Nacional. Y bueno, esperamos poco a poco, mientras el mundo se vaya regularizando de nuevo, poder encontrar fondos para eso. Sin embargo, bueno, también tenemos algunas otras obras que vamos a poder entregar a la población. Caso de ello es el Complejo Cultural San Jacinto, que de hecho se hizo con cooperación española. La ejecutó la obra el Ministerio de Obras Públicas y bueno, este fin de semana la vamos a inaugurar y vamos a tener una feria de emprendedores con CONAMIPE, vamos a tener toda una agenda cultural al aire libre. Para poder finalizar también abrimos el complejo del Museo del Zapote con la intención realmente de poder generar al aire libre un espacio de convivencia seguro, ciudadano, para todo el distrito 5, digamos que es el distrito donde está San Jacinto, pero también para todas las zonas aledañas al complejo que está justo enfrente de Excapres, de Excasa Presidencial. Y bueno, les invitamos, hacemos la atenta invitación porque creo que es una de las cosas que nos ha hecho falta, ¿no? Durante la pandemia estuvimos mucho tiempo encerrados, sí, ahora solo podemos ir a lugares un poco controlados, entonces también
los espacios públicos se van a ir abriendo, pero obviamente tenemos que reencontrar esa forma de disfrutar de los espacios públicos, ¿verdad? Sabemos que hay una cantidad de personas que laboran para el Ministerio de Cultura, pero también hay otros que sus actividades están relacionadas con el Ministerio directamente y ustedes les han estado dando asistencia. ¿Qué nos dice sobre esa asistencia que le han dado, por ejemplo, a la gente que vive de las actividades culturales y que de pronto ve que no hay ingresos porque no hay simplemente, digamos, nada que desarrollar en medio de la emergencia? Claro que sí. Bueno, obviamente el apoyo, el diálogo, la asistencia ha sido importante para todas las familias de artistas, pero también trabajadores de la cultura. No todo lo que ya hemos hablado que es completamente conexo al trabajo cultural. Sí. Y también hemos abierto unos fondos de emergencia para el sector cultural por pandemia. Ampliamos el plazo de presentación hasta el 30 de noviembre. Pueden encontrar la información en las redes sociales del Ministerio de Cultura, también en la página web. Son 5 líneas de apoyo para propuestas artísticas y culturales. Creo que vale la pena que lo puedan ver porque obviamente falta una pequeña inyección, ¿no?, de capital para que todos empecemos a poder trabajar nuevamente y podernos presentar. Poco a poco se va reactivando, pero esto también depende de que la situación de contagios de la pandemia se mantenga controlada. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, vamos a continuar conversando con la ministra de Cultura, vamos a hablar de presupuesto también porque estamos en esa fase de discusión en la Asamblea Legislativa del Plan de Gastos 2021. Vamos a ver cuáles son las perspectivas que hay también para el Ministerio de Cultura en el 2021. Regresamos enseguida, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Mañana de jueves, hoy en el espacio de la entrevista tenemos la visita de la ministra de Cultura, Sueci Callejas. Estamos hablando del impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la vida cultural del país. Sabemos que muchos lugares tuvieron que cerrar, muchas actividades se tuvieron que suspender a raíz de la emergencia sanitaria. Se están retomando ciertas actividades, pero como decimos, El Salvador sigue caminando en un territorio muy frágil porque el virus continúa circulando entre nosotros y creo que tenemos que tener conciencia de eso, de que todos los días, cuando salimos de casa, estamos en riesgo de llevar ese virus de regreso pues a nuestras viviendas. Así es que estamos hablando de esto y también de otros temas que están en perspectiva. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa ya se ha comenzado a analizar el presupuesto para 2021. Ministra, ¿cuáles son las perspectivas de ustedes en cuanto a temas presupuestarios? Según los datos que yo tengo acá, Cultura tiene, digamos, asignado 21.5 millones de dólares, pero de este total, 19.9 van para el tema salarios. Lo que queda para hacer actividades es muy, pero muy poquito. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para ustedes, considerando que esto es pues de apretarse el cincho todo el año, ¿no? Claro, yo creo que vale la pena siempre hablar de que el tema cultural impacta directamente en el tema social y en el tema educativo, ¿verdad? O sea, no podemos seguir pensando que sí deberían de poner una casa de la cultura más o abrir otro teatro en este espacio o mejorar el teatro que tenemos o pintar el teatro que tenemos o pintar el Palacio Nacional porque son inversiones de varios cientos de miles de dólares. Entonces, creo yo que ha habido como históricamente, o sea, ya ni siquiera señalar uno u otro, o sea, históricamente ha habido un cierto desprecio por el tema cultural y a la vez se le ha exigido que se haga mucho con poco, ¿verdad? En general, casi siempre el Ministerio de Cultura, con Cultura, Secretaría de Cultura o como le quieran llamar, se ha trabajado siempre dentro de la pobreza de lo que puede haber, ¿verdad? Para el próximo año se pide un incremento del presupuesto de alrededor de 8 millones de dólares que va dedicado exclusivamente a la inversión y al plan de reactivación económico de los artistas y los trabajadores de la cultura. Va planteado también fondos para producción cultural. Para este año, de hecho, estamos tratando de salir con el Registro Nacional de Artistas. Si no lo logramos este año, definitivamente se va a hacer el próximo año. Además, es una obligación legal desde 2016. Entonces ya no podemos decir de que no sabíamos o que, pues ya. O sea, esas son excusas. A mí hasta risa me da a veces de por qué no lo han hecho, porque al final esto, cuando a mí me preguntan, ¿por qué no lo tiene? Porque usted no lo hizo. Entonces, digo, ya que estamos, entonces, sí. Yo espero que lo aprueben,
yo honestamente espero que lo aprueben, también espero que aprueben, si quieren, un poco más para la inversión, que lo etiqueten, no hay ningún problema, pero que se etiquete en proyectos que van a ir directamente para la población. O sea, dejemos de jugar este jueguito de quién tiene la razón y quién no. La realidad es la que es. Basta entrar a cualquier espacio cultural como para darte cuenta que hay un claro descuido, no ha habido inversión, no ha habido mantenimiento. O sea, en Joya de Serén, por ejemplo, es nuestro único patrimonio mundial reconocido por UNESCO, no porque sea el único que tenga el valor para tener el reconocimiento a nivel mundial, sino porque es el único del que se ha hecho, tuvo una buena parte de técnicos, de profesionales atrás de eso que fueron hasta la UNESCO y dieron seguimiento, y ya luego al país le encanta recibir honores. Pues hay que invertir. O sea, queremos que más artistas salvadoreños tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Queremos estar celebrando Grammys, Oscars, Tonys, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos que invertir para nuestros artistas. O sea, realmente son la cara de nuestro país, llevan la identidad salvadoreña hacia afuera, pero también son un orgullo, ¿verdad? O sea, vale la pena pensarse no solamente como un país con demasiados problemas, sino que de repente tenemos estas grandes personas que nos hacen soñar o nos hacen recordarnos que es posible. Por ejemplo, bueno, tenemos a esta chica, Florence Umaña, que va a representar a El Salvador también en un concurso importante de canto. Ella viene de la ópera de El Salvador. Entonces, o sea, el hecho de poder invertir en la educación artística de tus hijos va a resultar realmente en que van a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Exactamente. Durante mucho tiempo, digamos, en El Salvador, cuando tal vez alguien le decía a sus padres, me voy a dedicar a ser pintor, a ser actor de teatro, me voy a dedicar a alguna actividad artística, pues realmente creo que lo veían con cara de admiración y preguntando, pues te vas a ir a morir de hambre, porque obviamente sabemos que en El Salvador esta es una vida muy difícil para la gente que se dedica a actividades de carácter artístico, actividades, digamos, que van relacionadas con la producción cultural del país. Entonces, esto es realmente triste porque en otras partes del mundo, cuando se dice voy a ser pintor o voy a ser, digamos, actor, significa vas a tener una vida igual de reconocimiento como que si fueras cualquier otro profesional, pero aquí la situación es muy diferente, ¿no? Vaya, si no le entenderé yo el ejemplo, o sea, imagínense mis pobres papás. Pero no, se puede llegar a ser ministro. No, pero esa es la idea. Miren, nosotros llevamos para el próximo año inversión en infraestructura. La Escuela Nacional de Danza tiene 5 salones y 900 alumnos. No podemos seguir así. O sea, nosotros tenemos o que invertir y hacer otra Escuela Nacional de Danza en otro lugar, o invertir y construir un edificio para la Escuela Nacional de Danza que tenga todas las condiciones que necesita una Escuela Nacional de Danza. O sea, ni siquiera tenemos una zona de enfermería. Los maestros trabajan en un lugar amontonados, y no es que... No, porque yo he ido con la directora, además ahí estudié. O sea, yo he ido con la directora y hemos ido viendo salón por salón y diciendo, ¿y cómo hacemos? O sea, porque es un tema de espacio, sí, ¿verdad? La Escuela Nacional de Danza la hicieron en los 80s, cuando casi no habían alumnos, porque estábamos en un periodo de guerra. Claro. Ahora bien, ya ahora tenemos 900 alumnos. El Sistema Nacional de Coros y Orquestas no tiene una sede para el sistema. O sea, justo antes de entregarnos la administración, me hicieron el gran favor de dejarme a los niños en la calle. Entonces, también ese tipo de cosas, el CENAR, el Centro Nacional de Artes, quien ha estudiado en el Centro Nacional de Artes sabe que en el CENAR hay que hacer inversión desde los baños hasta el último rincón de ese lugar. O sea, cada vez que tiembla se cae un pedazo, o las raíces de los árboles se están levantando. O sea, hay unos problemas que son casi incontables. Hay que obviamente invertir en los espacios patrimoniales. No vamos a seguir teniendo un Palacio Nacional así de bonito como lo tenemos si no le invertimos. Tenemos que seguir trabajando en eso, en los teatros nacionales. El Teatro de San Miguel, por ejemplo, requiere una inversión de casi $500,000 solamente para poner el aire acondicionado. Pero quien vive en San Miguel y nos puede estar viendo me va a dar la razón
de que a las 4 de la tarde es casi imposible estar en un edificio sin aire acondicionado en San Miguel. Sí. Entonces, a la hora que sea, pero el día que sea. Entonces, no es una cosa que yo quiero gastar más en esto, o que qué barbaridad. No, al contrario, los espacios públicos deben ser igualmente dignos que cualquier otro espacio privado. Son para la población, al final, es la cara de nuestro país. Entonces, el 8%, los 8 millones que llevamos implican esta inversión. Implican también la creación de más escuelas de artes, sobre todo en las departamentales, que sí nos interesa. Implica un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación también para hacerlo. Implica la adquisición de más instrumentos de música, pero no solamente de música clásica, sino también estamos hablando la banda El Salvador. Implica el poder mejorar la condición de nuestros artistas con un plan de reactivación económica que va dedicada al sector, ¿no? ¿Son estos los argumentos con los que va a justificar el presupuesto para cultura ante los diputados? Porque en determinado momento le van a llamar a cada uno de los funcionarios del Ejecutivo a que vayan a justificar su presupuesto ante la Comisión de Hacienda. Claro que sí, o sea, nosotros estamos listos. Lo bueno de hacer tú el presupuesto, de sentarte tú con el equipo y de decir, vaya señores, ¿qué necesitamos? Y también ponerte un poco el ojo de la realidad, la lupa de la realidad. Si yo les digo realmente la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo nos sale? Nosotros necesitamos 66 millones de dólares para trabajar. Yo sé que la situación del país es la que es. O sea, todos sabemos cuál es la situación del país. Entonces claro, nosotros no vamos, tampoco, no se puede tirar de un día al no van a otro. pedir el presupuesto ideal, digamos. No, este es presupuesto real, el que de verdad necesitamos. Si fuera el ideal, necesitamos 120 millones de dólares. Claro. Ahora bien, no estamos en el escenario ideal, ¿verdad? Sí. Pero yo confío en que en un corto tiempo, digamos, nosotros vamos a poder estar disfrutando de un escenario mucho mejor, de una mejora económica también para todos nosotros. Pero miren, no podemos pedirle a un emprendedor que mejore económicamente si nosotros como Estado no le damos las facilidades para que pueda mejorar. Eso mismo pasa con nuestros artistas. O sea, no podemos pedir que la calidad mejore, que ganen más dinero, que estén en un trabajo digno. Estamos hablando que la mayoría de artistas trabajan en un sector informal, casi comparado a un trabajo doméstico no regulado. Entonces, también, ¿cuál es la calidad del trabajo que va a salir de ahí como creador, ¿verdad? Como productor, como creador, si las condiciones son realmente precarias, y si es responsabilidad de nosotros poder invertir en ellos, como poner capitales, semillas para que ellos puedan seguir invirtiendo, así como lo vemos en el lado emprendedor, ¿verdad? Nos cuesta menos a veces pensar en el tema de las artesanías, sí, porque es un producto tangible que vemos ahí, que lo podemos agarrar y mover, ¿verdad? En el caso de las artes escénicas es lo mismo, en el caso de la producción musical es lo mismo. A veces me dicen, ¿ustedes solo piensan en la música clásica? No, para nada. O sea, cuando digo música, hablo de todo, desde el más metalero, así, hardcore, hasta el más tropical, clásico, ¿sí? Hasta el más tropical, hasta el más romántico, ¿verdad? Hasta el más... hablamos de todo, o sea, la música en todos sus espectros, pero también la educación musical, la educación en danza, la educación en teatro, la educación en artes visuales, toda la educación artística en su conjunto, que además tiene, obviamente, buenos resultados a nivel de la educación y a nivel de seres humanos. Si no, todos estamos aquí y decimos, sí, en Finlandia, bien lindo, qué barbaridad, son los mejores del mundo. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque hay una inversión altísima en educación y en cultura. O sea, por eso son los mejores. Muchas veces ya el presidente mismo lo ha dicho. O sea, los países que invierten más en educación y en cultura tienen menos, los índices más bajos de violencia, tienen una calidad de vida más alta, y no tiene que ver directamente con el ir al teatro o no ir al teatro, ¿verdad? Tiene que ver directamente con la calidad de personas que hay en estos países. Exactamente. Ministra, ¿cómo ve usted el panorama político? Porque sabemos que usted está entre los miembros del Ejecutivo que van a optar o van a buscar un curul en las elecciones del 28 de febrero de 2021. ¿Cómo ve usted el panorama político y esta, por ejemplo, situación que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo, que parece que se están tirando los platos constantemente, ¿no? Sí, realmente yo creo que el panorama hoy por hoy es bastante insostenible. O sea, no hay manera de llegar a la Asamblea como para proponer algo, porque ya sabes de entrada que te van a decir que no, que todo va a estar mal, que te van a tratar mal y que nos vamos a terminar seguramente en algún desacuerdo. Estamos esperando. O sea, de verdad que yo creo que la mayoría de nosotros en el Ejecutivo estamos ya
un poco resignados a esta actitud, y también tratando de trabajar lo más que se pueda con lo que tenemos, que no tenemos que contar con ellos, ¿verdad? Que lo podemos hacer solamente entre nosotros. Somos un equipo, pero también la situación es de país, y yo creo que el llamado siempre es hay que legislar con responsabilidad, hay que legislar más allá de las elecciones que vienen ahora, porque ahora el miedo, los impactos y tal están en las elecciones, ya están pensando siempre en la campaña, cuando realmente hoy por hoy tenemos una emergencia que tenemos que resolver. Hoy por hoy la gente sigue sin poder tener alimento en su casa, sin poder tener ingresos, ha perdido su trabajo. Por suerte, y gracias a Dios, realmente la pandemia se ha tratado desde la salud pública. Entonces, a ninguno, creo yo, que llegue con síntomas de COVID al hospital o que sea referido al hospital de El Salvador le están pidiendo el seguro o le están pidiendo nada. Está siendo atendido de forma gratuita, sus familiares tienen la información, incluso la gente que ha podido usar el 132, porque varios de mis compañeros en el ministerio han podido usar el 132 y me dicen, es increíble que te estén llamando todos los días y te lleven un control, ¿verdad?, diario y personalizado de cómo va, se tomó la medicina, tómese esto, tiene que cambiar esto, le cayó mal esto, entonces le vamos a cambiar la receta. O sea, todo esto es una inversión, es importante y hay que hacerla. O sea, no es de si nos caemos bien, si nos caemos mal, esto es trabajo, pero bueno. Yo creo que la inversión también es importante recalcarla, no solamente a futuro, sino que también lo que podemos hacer ahora. Claro. Entonces, ir buscando y abriendo más espacios en donde la gente, los jóvenes sobre todo, que han decidido dedicarse a las artes y que recibieron este sermón del papá o de la mamá con cariño, y lo hacen con cariño, yo lo sé, yo lo sé, que lo hacen como por una prevención, ¿verdad? Nadie quiere que a su hijo le vaya mal. Todos queremos que nuestros hijos sean exitosos y que tengan una buena vida y que tal vez sean mejor la vida que tengan nuestros hijos que la que nosotros mismos pudimos tener. Y bueno, esto es lo que pasa con el área cultural. Nosotros con la primera dama hicimos desde la municipalidad, montamos una compañía de ballet municipal, y este ballet luego, cuando nosotros nos fuimos de la municipalidad, lo sacamos y la primera dama lo mantuvo como una compañía independiente, también a esperas de qué iba a pasar con la presidencia. Gracias a Dios, el presidente ganó y esta compañía se trasladó al Ministerio de Cultura, claro, como un ballet, como el Ballet Nacional de El Salvador. Y tenemos el agrado de poderles contar, tengo el agrado de poderles contar que el 7 de noviembre es el lanzamiento oficial de este ballet. A partir del 8 de noviembre va a estar ya presentándose en el Teatro Nacional, abierto al público, con todas las medidas de bioseguridad de las que ya estuvimos hablando. Y bueno, vamos a hacer una gira en los teatros nacionales. Durante noviembre va a estar toda la temporada en San Salvador. ¿Pero ese se va a juntar a la Compañía Nacional de Danza? ¿O, o va a ser un ballet nacional o va a ser aparte? Es una tercera compañía nacional de danza. Tenemos la compañía nacional, tenemos el Ballet Folclórico Nacional, que tiene 43 años de existir. Ojo, es la compañía más vieja, digamos, de danza. En 2008 se creó la Compañía Nacional de Danza, que es una compañía de danza contemporánea, un corte un poco más moderno, y ahora en 2020 estamos entregándole al país el Ballet Nacional. No solamente son 16 jóvenes que han podido trabajar ahí, que están trabajando ahí, pero que pueden realizarse profesionalmente en su país. No estamos exportando gente para que vaya a tener éxito fuera, sino que estamos tratando de generar el nicho para que ese éxito lo puedan vivir aquí, ¿verdad? Y pronto lo vamos a inaugurar, a lanzar al fin, y ya quedará como otro espacio en donde más jóvenes salvadoreños van a poderse integrar poco a poco a través de audiciones, obviamente, cada año, y vamos a ir creciendo. Entonces también las inversiones se notan en los espacios que vamos abriendo, ¿no? Es uno de los proyectos del Ministerio de Cultura que esperamos entregar el próximo año, ya hacer el Conservatorio Nacional Juvenil e Infantil de Música, el Conservatorio Nacional Juvenil e Infantil de Danza, y vamos iniciando en este proceso para ir caminando hacia una educación media luego y hacia una educación superior en artes, porque lo necesitamos como país, pero también tenemos que ser responsables en la manera de cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, ¿cómo ve usted, ministra, las perspectivas de participación de las mujeres en política?
Porque de pronto, digamos, usted está en un cargo, estuvo en un cargo a nivel municipal, ahora está en un cargo a nivel ejecutivo, pero sus aspiraciones son llegar al legislativo, que es, digamos, lo que está, digamos, más inmediato, porque son ya el 28 de febrero las elecciones municipales y legislativas de El Salvador. Bueno, yo creo que hemos ido avanzando como país en cuanto al ingreso de más mujeres en la política. Obviamente, el ingreso de más mujeres en la política también implica que tenemos que invertir cada vez más en la educación de las niñas para que sean jóvenes, que tengan un poco más claro qué es lo que quieren hacer y que sepan identificar aquellas conductas que no son adecuadas. Muchas veces pasa también que tal vez integramos mujeres como por cuota, que está bien, es un avance. Bueno, por ley en El Salvador. Es un avance, ahora por ley. Pero también a veces nos quedamos solamente por cumplir el mínimo que dicta la ley. Yo creo que el presidente tuvo un gran gesto, ¿no?, de equidad al momento de nombrar su gabinete y al momento de decir va a ser paritario, no porque la ley me lo obliga, porque la ley te da un mínimo. No porque la ley me lo obliga, sino porque así tiene que ser. Es 2019 y así tiene que ser. Entonces creo que cada vez nos vamos a ir integrando más, cada vez vamos a ser más responsables con el poder que el pueblo nos presta por el tiempo que sea que elija, y sobre todo vamos a ir trabajando, va a ir habiendo un cambio bien interesante en la política y salvadoreña conforme más mujeres se vayan integrando, porque va a ser cada vez menos desde solo una mirada, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, ¿qué va a pasar, digamos, en el Ministerio de Cultura? Y hay un proceso de transición porque, digamos, viene noviembre y en noviembre ustedes tienen que dejar sus cargos porque viene el periodo de campaña. Digamos, ¿cómo están preparando el terreno, digamos, para ese proceso en el que ustedes salen de sus cargos en el Ejecutivo porque tienen que ir a hacer proselitismo y las instituciones tienen que continuar funcionando, en este caso el Ministerio de Cultura? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos preparado una gestión en donde sea quien sea que esté aquí, va a cumplir un plan estratégico de gobierno, que además fue el plan por el que escogieron también al presidente Bukele, que fue el plan Cuscatlán, que luego se trasladó a ser el plan estratégico de gobierno, y obviamente hay un plan de aquí a 5 años, ¿verdad? Bueno, ya 4 y medio. Hay un plan que hay que cumplir, no es una cosa caprichosa, no soy yo, ¿verdad?, la que lleva esta batuta, no, esto es un plan de gobierno, hay diferentes gabinetes que también, hay una comisionada también que nos lleva a todos nosotros como un poco en la línea de lo que tenemos que ir trabajando. Hay planes, plan control territorial, por ejemplo, a Cultura le toca sobre todo la participación en la fase 2 de este plan, que es oportunidades precisamente, y obviamente todo se está cerrando. Yo voy a entregarle a la persona que el presidente designe, yo voy a entregarle tal cual la ejecución de todo, y obviamente lo bueno es que es casi fin de año y va a poder iniciar un año nuevo, ¿verdad? Entonces todo se está preparando, pero también hay que ser claros y hay que decir cada mes es un cierre, ¿verdad?, para los ministerios, y se va cumpliendo con el plan operativo anual. El Tribunal Supremo Electoral, bueno, hay voces dentro del Tribunal Supremo Electoral que dicen los funcionarios del Ejecutivo están aprovechando sus cargos para hacer campaña desde ahí. ¿Qué puedo decirle? Miren, a mí me preguntaron hace poco, ¿y cómo va a ser usted cuando porque hay como un criterio adelantado todo el tiempo de que te van a demandar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser usted para cuando la demanden? ¿Cómo va a responder las demandas del Tribunal Supremo Electoral de que usted está haciendo campaña adelantada? Y le digo, fácil, es que no estoy haciendo campaña adelantada, ni estoy solicitando el voto, ni nada por el estilo. O sea, yo en ningún momento lo he hecho. Y también creo que el Tribunal Supremo Electoral debe de empezar a trabajar un poco más de ley y menos de hígado, ¿verdad?, o de estómago, menos visceral, en el sentido de todos los funcionarios de gobierno al final tenemos una clara competencia y solamente podemos hacer aquello que la ley nos manda, no nos podemos andar inventando competencias. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, hasta el 27 de noviembre legalmente, yo, por ejemplo, y todos mis compañeros vamos a seguir trabajando como funcionarios. El 28 de noviembre, si llegamos a hacer algo o a utilizar una plataforma del gobierno o a
ser una campaña adelantada, un video pidiendo el voto, lo que sea, o como andan por ahí algunos candidatos a diputados regalando alcohol gel con su número de casilla, su foto y pidiendo el voto claramente con la bandera de su partido y todo, entonces platicamos. Pero antes de eso, la verdad es que yo no le veo más que el morbo de ellos, de querernos poner demandas sobre cosas que no valen la pena, y que concentrémonos. La gente necesita trabajo, necesita ver a sus funcionarios trabajando, no necesitan realmente vernos peleando ni nada, pero tampoco esperemos que si nos siguen ofendiendo, que nos siempre no vamos a responder, ¿verdad? Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de jueves. Sabemos que, bueno, hay una agenda de trabajo todavía pues un tanto compleja, digamos, producto de la misma situación de pandemia, pero es bueno escuchar las perspectivas de los diferentes, de las diferentes instituciones que trabajan en el Ejecutivo, porque todas pues tienen una labor importante en el desarrollo de la vida del país. Entonces hoy la hemos escuchado a usted y le agradecemos que nos haya visitado. Muchísimas gracias por la invitación. Yo sí les dejo pendiente ahí. El sábado nos vemos en San Jacinto. A las 6 de la tarde también vamos a tener cine al aire libre, así que espero que lo puedan disfrutar. En Excapres también pronto sigan viendo la agenda cultural, porque seguimos agregando más contenido a ella. Así que muchísimas gracias. Gracias, ministra, que tenga buen día. Vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener información de los equipos de Noticiero Hechos que están pues monitoreando el tráfico. También vamos a hablar de los deportes y también del entretenimiento con Lorena Mengíbar. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.